Otros mundos. Un viaje más allá de lo conocido. Enigmas y misterios. Y dentro de Enigmas y Misterios, como he presentado anteriormente en el sumario, nuestro compañero Paco Buitrago nos va a hablar de iceberg misteriosos. Decirles que en 1999, durante el mes de enero, el programa de detección de estas enormes masas de hielo detectó el fragmento denominado B10A, un enorme iceberg desprendido de la plataforma continental de la Antártida. El misterio se produjo cuando el SeaWatch, un sistema de detección y seguimiento de estas moles de hielo, para su sorpresa de su director, David Long, descubrió que en unos pocos días esta masa de 66 kilómetros de largo, 21 de ancho y 50 metros de altura había recorrido la friolera de 700 kilómetros desde su posición inicial. Teniendo en cuenta que la velocidad media de estos mastodontes helados no llega a los 20 kilómetros por hora, nos preguntamos, ¿qué fuerza los empuja a modificar tan brutalmente sus posiciones? Pues esta noche, en Otros Mundos, y en esta sección, Enigmas y Misterios, les ofrecemos todas las hipótesis que conocemos para que puedan juzgar ustedes mismos. El cambio climático es un asunto que frecuentemente se ha asomado a otros mundos, siempre bajo una perspectiva científica y en los últimos tiempos, desgraciadamente, apocalíptica. Sin embargo, nunca pude imaginar, queridos oyentes, que estos asuntos pudieran tornarse misteriosos. Los expertos de todo el mundo vienen advirtiendo desde hace algunas décadas y dando la voz de alarma de algo conciso que está sucediendo. Y es que la plataforma continental de la Antártida se está rompiendo, pero de una forma literal. Y las consecuencias de este asunto son bastante graves para todos. Todos sabemos que la navegación, por ejemplo, o las alteraciones imprevisibles en el clima dependen de esto. Bueno, los últimos 5 años están siendo bastante prolíficos con respecto a este asunto. Pero hay algo más que podemos añadir a esta grave situación. Como antes ha comentado Javier, en octubre de 1999 fue cuando las autoridades chilenas y argentinas, que están siguiendo muy de cerca este fenómeno porque les atañe directamente, alertaban del desprendimiento de este enorme iceberg que antes había comentado Javier, que se produjo durante la primavera austral y que podría alterar el transcurso de la navegación en la zona. Bueno, como antes has comentado, el B10A es una enorme masa de hielo, sí, tremenda, que supone un auténtico islote de hielo, ¿no?, que se mueve extremadamente despacio. Y siempre depende de la masa, o en este caso depende de las fuerzas de las corrientes del Atlántico Norte. Sí. Todos recordamos que es una corriente que recorre toda aquella zona y que introduce ese aire frío bajo el agua hacia zonas más cálidas, ¿no?, y vuelve otra vez, ¿no? Depende de esa corriente, a no ser que exista pues una tormenta, un huracán, que por la zona también se produce. Los métodos que existen para controlar estas masas parecen ser que son o creen que son efectivos. Y todos coinciden en que no es necesario vigilarlas más de lo que están. Pero claro, con bastante frecuencia se les pierde la pista a estos icebergs, ¿no?, a estos icebergs. Se les pierde la pista.
No saben por qué de repente no aparecen en el radar, en la situación o en la posición donde debieran estar. Bueno, David Long, del que antes hemos hablado, es el responsable del programa de seguimiento de la Universidad de Utah, llamado SeaWayne, y comentó que este fatídico iceberg, el B10A, que en un solo día había recorrido la distancia de 700 kilómetros. O sea, algo realmente que causó la alarma entre los expertos, ¿no? Porque un iceberg de este calibre no puede permanecer oculto, porque la navegación es importante, saber qué dirección llevan. Recordemos, 66 kilómetros de largo. Claro, es una auténtica isla, ¿no? Una isla flotante. Y no pueden permitirse el lujo de que estas grandes moles de hielo estén vagando sin control alguno. Sobre todo porque la navegación, un petrolero o un barco de ciertas dimensiones que también tiene un movimiento bastante lento, debe de tener claro el rumbo que debe de tomar, ¿no? Pues no puede hacer giros muy bruscos, etcétera. En este punto es donde me gustaría centrar el asunto, ¿no? Bueno, de sobra es sabido que hay historias sobre barcos fantasmas, que también serían muy parecidos a estos iceberg fantasma, ¿no? Y bueno, aunque menos conocida, pero también documentada, está la de los icebergs fantasma, que es de los que estamos hablando esta noche. Hay cientos de testimonios de marinos que hablan de estas masas de hielo como si se tratasen de un ser inteligente. En más de una ocasión han sido detectados por radares para al minuto después desaparecer, y luego reaparecían cuando el barco estaba cerca de chocar. O sea, es algo sorprendente, ¿no? Como si de repente no se vieran y luego se ven ya cuando uno tiene el iceberg justo en el casco del barco, ¿no? Prácticamente impactando, ¿no? Como si realmente quisieran realizar esa acción. El mismo Titanic también habla de esto, ¿no? Se habla de esto en el cuaderno de bitácora del capitán. Hay hipótesis que hablan de que realmente la noche era clara, ¿no? Otros decían que la noche era oscura y no se veía bien, pero otros decían que la noche era clara y que sí que se debió de ver una masa tan grande, ¿no? Y sin embargo se la toparon prácticamente de golpe, ¿no? Y es como si todo el mundo estuviera en ese momento dormido, ¿no? Como si no se enterara muy bien de qué es lo que estaba sucediendo. Y muchos creen que fue eso, ¿no? Que el iceberg de repente, ¿no? Es como si apareciera allí de repente, ¿no? Y nadie se hubiera percatado de ello. Muchas hipótesis plantean la anomalía de hielo como un movimiento errático que da lugar a confusiones dada la cantidad de estas masas que circulan por el océano Atlántico. Sin embargo, aun aceptando esta hipótesis, últimamente se han desprendido fragmentos que incluso llegan a superar en tamaño a la isla de Manhattan. O sea, es algo impresionante, ¿no? Sí. Estas masas navegan a la deriva a unas velocidades extremadamente lentas, como antes hemos hablado. Y bueno, todo esto está regulado por su propio peso. Los más pesados van más lentos, los más pequeños van más rápido. Eso es algo bastante sencillo de entender. Sin embargo, no podríamos garantizar que el censo de iceberg que hay más o menos ahora mismo sobre el papel sea una ciencia exacta, porque va en función de lo que se fragmente la placa antártica. Bueno, ahora mismo, Javier, a alguien le puede parecer, bueno, pero los iceberg, pues sí, habla alguno de vez en cuando, ¿no? Por ahí circulando. Pues no, yo me he caído de espalda esta tarde, Javier, al saber que hay unos 40.000 icebergs dando tumbos, dando vueltas por el océano Atlántico. 40.000. Es el número. Es una elevado número. Me parece, sí, una salvajada. No sé, yo no me esperaba que... Bueno, lo sabrá de varios tamaños. Sí, no, evidentemente. Como antes hemos dicho, hay desde esos hasta 1.100 metros, 1.100 kilómetros cuadrados, pues hasta a lo mejor 1 metro cuadrado. Claro. O sea, hay de todo tipo. Son trozos, son fragmentos. Bueno, a mí eso me parece un disparate. Pero lo inquietante del caso es que en ocasiones, llegada a ciertas latitudes, estos islotes se comportan de manera anómala. Hay que tener en cuenta que una masa glaciar de ciertas dimensiones podría incluso alterar el microclima de una región o zona concreta. Sí.
donde este pudiera quedar atrapado. Evidentemente no hablamos de cubitos de hielo dentro de una copa en un vaso, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más grande y de algo que tarda mucho tiempo en derretirse, incluso años pueden tardar en derretirse, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que todos los oyentes entiendan de qué estamos hablando. El iceberg A53A, que es otro, distinto al que antes hemos nombrado, deambuló por las aguas del Atlántico Sur durante 3 años. Imagínense, 3 años dando vueltas, ¿no? Llegando hasta las proximidades de las costas argentinas. Una vez allí, de forma sorprendente, y en menos de 2 meses, acabó derritiéndose, debido, lógicamente, a la calidez de las aguas. Este iceberg tenía una superficie total de 1.100 kilómetros cuadrados, unas 5 veces más grande que la ciudad de Buenos Aires. Este iceberg, que recibió el número de clasificación A53A, se desprendió de la barrera de Larsen, en la Antártida Argentina, en abril de 2005. Desde entonces se mantuvo a flote, arrastrado por las corrientes del Océano Atlántico Sur, hasta que a finales del 2007 llegó a las cercanías de las Islas Georgias del Sur, y bueno, con unas aguas relativamente templadas, se aceleró el proceso de desintegración, ¿no? De derretimiento. Sin embargo, lo misterioso del asunto, Javier, es que la trayectoria del mismo se tornó errática y durante más de 6 meses llegó a desaparecer por completo de los registros de los radares. Bueno, los satélites meteorológicos se volvieron locos con la súbita desaparición de una mole de más de 1.100 kilómetros de diámetro. Imagínense lo que supone eso. Poco tiempo después lo detectaron cerca de las costas argentinas, como antes hemos comentado. Sí. Pero claro, los expertos cartógrafos realizaron una serie de mediciones, de trazos sobre el mapa, y descubrieron, para su estupor, que si el iceberg apareció en esa zona, tuvo que haber navegado contracorriente. O sea, es como si llevara un motor incluido. Sí. Porque de lo contrario no pudo hacer ese movimiento para de repente aparecer allí donde estaba. Porque si hubiera aparecido allí donde estaba, nunca debió de irse, ¿no? de la zona de control de los radares. Sí. Y sin embargo, se comportó de esta forma tan rara. Es como si de repente hubiera dado la vuelta y hubiera entrado por abajo, en vez de por donde venía, que venía de la zona norte, ¿no? O sea, era algo realmente impresionante. Sin embargo, más allá del paralelo 70, en la propia Antártida, se encuentran lugares inexplorados y poco visualizados por la gente corriente, ya que existen restricciones de los satélites y del propio Google Earth que ocultan gran parte de la superficie antártica, ¿no? De repente se ve todo oscuro y no clarifica muy bien lo que ocurre allí, ¿no? De hecho, hay muchas leyendas sobre la Antártida, ¿no? Sobre lo que puede haber dentro de la Antártida. Yo hasta ahora lo que estás contando me quedo con algo que has mencionado al principio, ¿no? Sí. Que parece que estos bloques de hielo gigantescos tengan inteligencia. Sí. ¿No? Que parece que se mueven así, ¿no? Con inteligencia. Es algo curioso. Y si van contracorriente más todavía, ¿no? Sí, bueno, el otro caso es realmente increíble, ¿no? Muchos técnicos todavía están pensando cómo ha podido ser, ¿no? cómo pudo pasar aquello, ¿no? Sin embargo, como decía, es probable que el comportamiento extraño de los hielos antárticos tenga algo que ver en esta extraña historia. Además de las informaciones al respecto, que, dicho sea de paso, llegan con cuentagotas y en ocasiones están laceradas o son contradictorias. Hace poco descubrimos que había una información circulando que decía que la Antártida se había quedado prácticamente sin hielo, y luego salieron unas imágenes de satélite dando un hielo prácticamente total, ¿no? O sea, es contradictorio lo que está sucediendo. ¿Qué pasa en la Antártida? ¿Por qué de repente parece que no hay hielo
y a los pocos días hay hielo. O sea, yo he visto gráficos de la Antártida que son realmente impresionantes, Javier. En los inviernos, en las primaveras, por ejemplo, en los veranos australes, se producen unas bajadas de hielo impresionantes para a la semana volver a crecer de forma también impresionante. O sea, no entiendo cómo se produce eso. Es algo muy difícil de comprender. O nos están ocultando algo o nos quieren volver locos con la información. De hecho, si tú en internet pones hielos antárticos o Antártida directamente, verás que hay gráficos de todo tipo e informaciones muy contradictorias al respecto. Bueno, no sé. También nos sumergimos en un terreno fantástico, ¿no? También. Sí, fantástico y extraño, ¿no? Claro. Porque ni siquiera los expertos se ponen de acuerdo en todo esto, a no ser que pretendan con esto confundirnos. Bueno, pues como iba diciendo, el interés estratégico por mantener el control sobre un lugar tan remoto y en principio tan inhóspito como puede ser la Antártida parece la causa principal por lo que puede suceder este tipo de contradicciones. Sí. Posiblemente una reserva sumamente importante de petróleo bajo sus hielos perpetuos también puede ser una razón para provocar todo este tipo de controversias en cuanto a la Antártida. Hay hipótesis que hablan sobre los icebergs como vehículos sumergibles camuflados que invaden espacios que de otra forma serían muy difíciles de poder acceder. De ahí que dijera hace un momento que nos sumergimos en un terreno fantástico, sobre todo para esta clase de teorías, ¿no? Sí, claro, estos son hipótesis, Claro. que la gente no piense que nosotros opinamos esto. Son hipótesis que existen en la red y que existen en muchos foros de opinión. Otros comentan que la formación de estas masas de hielo es provocada para regular el tráfico militar y comercial, manejando de una forma ultra tecnológica al antojo de ocultos intereses comerciales y geoestratégicos que los barcos pasen por un lugar o pasen por otro. Algo que también sería digno de mencionar. Los más osados hablan de inteligencias extraterrestres que se camuflarían tras esta masa de hielo con el fin de observarnos y de controlarnos. También existe la hipótesis extraterrestre, como siempre, en todos los asuntos. Pero de cualquier manera, sean más o menos misteriosos, lo que más me preocupa a mí personalmente de todo este asunto es la proliferación de fenómenos atmosféricos anómalos como consecuencia del cambio climático. Recordemos que la plataforma antártica, entre 2008 y 2012, se ha llegado a incrementar su deshielo hasta en un 40%, o a mermar, en este caso, hasta un 40%. Hecho bastante llamativo. Los icebergs solo son el aviso, probablemente, de algo que está por venir. Eso también es posible. Si entráramos a tratar el tema meramente científico, también nos daríamos cuenta que si una de estas moles de un tamaño continental fuera capaz de acercarse al lecho continental de algún país de Norteamérica, y además de esto se diera la circunstancia de que la época fuera invierno, podría modificar el clima de tal forma que crearía una mini edad de hielo en toda la región, por ejemplo, como si lo hiciera en Manhattan, ¿no? Si en Manhattan un iceberg de estos continentales con un tamaño considerable, como este de 1100 kilómetros cuadrados, se aproximara tanto al lecho marino que pudiera hibernar frente a Manhattan, a las costas de Manhattan, provocaría una edad de hielo que sumiría Manhattan en un manto de hielo durante meses. Podía provocar hasta esto, ¿no? Importante dato Sí, modificar el clima incluso de la zona, porque sería un glaciar. Claro. Un glaciar que está cerca, como sucede en las zonas que tienen glaciares cerca. Claro. Bueno, es por ello que no es desechable la hipótesis de utilizar estos icebergs como armas tácticas capaces de paralizar ciudades durante meses. Tal vez su control relativo no puede entrañar demasiadas dificultades a una tecnología más o menos avanzada, porque su lenta movilidad pues haría que con los instrumentos adecuados se pudieran dirigir, ¿no? Claro. Hacia un lugar o hacia otro. Sí. Para finalizar, hay que reconocer que el ser humano se ha aprovechado en demasía de los recursos naturales, evidentemente, y esto da pie a una última hipótesis, ¿no? Hay muchos que piensan que es la madre Gaia, naturaleza, o la madre Tierra en este caso, que dirige, ¿no?, a estos icebergs contra los seres humanos, ¿no? Y los lanza
en una carrera alocada por intentar protegerse de nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quién mejor, Javier, que Gaia para manejar algo tan natural como es un iceberg, ¿no? Que es una hipótesis que en muchos casos que se exponen aquí en otros mundos se acogen muchos a esta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es algo que, bueno, al fin y al cabo, no sé, si vamos al plano científico, los biólogos cada vez tienen más claro que la Tierra es un ser vivo, ¿no? Y que tiene sus procesos vitales como cualquier otro ser vivo. Y esto pues puede estar provocando una serie de purgas o incluso de pasar esas fiebres como nosotros pasamos cuando estamos enfermos, para provocar, no sé, limpiarse un poco del virus que puede suponer, ¿no?, la raza humana, ¿no?, para la propia Tierra. Esto no es algo descabellado. Sin embargo, como podrán comprobar los oyentes, hay muchísimas hipótesis al respecto de esto, que yo pensaba que era algo, no sé, algo nimio o algo que podía suceder así de vez en cuando, pero sin embargo es algo muy común. Sí, que no es puntual. No es algo puntual, y cada vez se producen situaciones más anómalas en cuanto al encuentro de... imagino, Paco, que desde ese momento, desde que se descubre esta mole, que ven que se mueve a esa, bueno, no velocidad, pero sí en la distancia, hay un recorrido muy rápido que no se ve, pero que obviamente se nota porque aparece a 700 kilómetros. A partir de ese momento, imagino yo, Paco, que habrán escudriñado con más ahínco todavía, ¿no? No te creas. No, el programa de detección de icebergs no está estatalizado. O sea, el Estado no lo maneja. Lo maneja una universidad a modo de investigación, digamos, para los alumnos, ¿no? O sea, pero no está supervisado por el Pentágono, por la Casa Blanca, ni por nada de esto. No hay instituciones gubernamentales detrás de este programa de seguimiento. Es una universidad, la Universidad de Utah, que concretamente tiene este programa de detección de icebergs. Pero, no sé, parece que como si a los gobiernos no les interesara demasiado este tema. Pasa lo mismo con los chemtrails y pasa lo mismo con otro tipo de cosas. El Centro de Detección de Huracanes, por ejemplo, no es tan moderno. Claro. O sea, no es tan antiguo, quiero decir. Es bastante moderno, ¿no? Para lo que realmente supone una catástrofe de esta magnitud. Y, no sé, de repente todo parece encaminarse, ¿no?, hacia, en los últimos 5 o 6 años, Javier, hay un patrón de funcionamiento que no me termina mucho de cuadrar. O sea, en los últimos 5 años se están precipitando los acontecimientos con una rapidez realmente increíble. Tú y yo lo hemos hablado en algún momento. Sí, claro. Nosotros llevamos mucho tiempo en el mundo del misterio y los últimos 5 años son una auténtica salvajada de cómo se ha acelerado todo el proceso. Todo parece que se aúna, ¿no? Claro, mucho más. Y todo parece que nos lleva a un lugar, no sabemos a dónde, pero nos lleva a algún lugar. Y cosas insólitas, ¿no? Porque hemos escuchado, como decía al principio de las noticias, y hace 2 semanas escuchábamos la presunta voz presunta, ¿no? Era la voz que emitía una ballena pequeña. Hemos escuchado hoy también la voz de un elefante, y ahora estamos viendo estos icebergs que se mueven, y de qué forma, ¿no? Increíble, increíble. 2 cosas. 700 kilómetros en un día equivale a 29 kilómetros a la hora. Eso, para algo que se desplaza por el agua sin un tipo de impulso artificial, es bastante. Es bastante. Mucho. Y segunda cosa, no sé dónde he leído una profecía, o no sé si en la Biblia, que hablaba de que los animales hablarían. Ah, sí. Pues ya han comenzado. Ya han comenzado. Y solamente ya para terminar con esta sección, decirles que estas moles de hielo, estos iceberg, según lo que nos ha contado nuestro compañero Paco Buitrago, siguen siendo un enigma, siguen siendo un misterio.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.